Soy Guadalupe Sánchez Sosa, mexicana, veracruzana, cordobesa, hago animación, documental, ilustración, dirección de arte. No, bueno, imagínate, el Cine Isabel en Córdoba, Veracruz, eran matinés que pasaban 3 y 4 películas en las mañanas, no me acuerdo, deben haber sido por 2 pesos o algo así, y veíamos de todo, o sea, eran matinés. Pero una película que se me quedó muy, muy grabada fue una vez que acompañé a mi hermano Jorge, que estaba haciendo lo que le llamaban, creo que era el cine trashumante o cine ambulante, que era en Jalapa, Veracruz, y que lo acompañé tenía un Oldsmobile lleno de latas de películas, con un proyector de 16 milímetros, y nos fuimos, yo creo que era Jico o un pueblo cerca de Jico, y que llegamos al atardecer, llegamos y al ver el carro la gente salió con sus sillas y se pusieron en una banqueta, cada quien su sillita, y habían pintado la barda de blanco y de banqueta a barda, proyectando, y proyectó Tiempos Modernos. Y me impactó mucho, pues era todo impactante, porque era la gente muy divertida viendo una película de Chaplin, y afuera en la calle con el techo de estrellas y la humedad de Jico. Eso es algo que me impactó como una parte como del cine, así de wow, lo que puede pasar. Fíjate que, bueno, a mí me impactó muchísimo cuando estaba yo en San Carlos y que conocí con Carlos Bustamante, nos enseñó el trabajo de McLaren, el canadiense, y me impactó porque era hacer animación con cualquier cosa, pero además con un sentido estético y de ingenio y además de física, química, todo, matemáticas, todo metido ahí con el arte, ¿no? McLaren me impactó mucho. Yo cuando terminé la prepa en Córdoba estaba absolutamente aburrida de la secundaria y la prepa en Córdoba, en una escuela de monjas. Entonces me fui a Jalapa y bueno, conocí un mundo ahí, pero fueron unos meses nada más, porque estaba yo muy pequeña para entrar a San Carlos. Me había tocado cuando se recorrieron los calendarios y que eran 2 años o 3 años de prepa. Entonces salí muy chica porque a mí me tocaron 2 años. Y entonces me dijeron, no, se tiene que esperar 1 año en San Carlos. Yo ya me iba a quedar en Jalapa. Me había medio alborotado con el teatro y con el grabado, pero mi madre, que era una mujer bastante sabia, me dijo, ¿por qué no te vas a San Carlos y pruebas? Si no te gusta, te regresas. Entonces me vine a México, a casa de María Elena, mi hermana, que era una feminista izquierdista revoltosa, pero con un hijo y demás. Llegué a su casa y llegué de vete a San Carlos como puedas. Para mí fue impactante desde subirme al metro, ¿no? Que todavía olía nuevo. Olía bastante nuevo, y bajarte a las 7:30 de la mañana en el Zócalo para mí fue impactante, y después entrar a San Carlos con su cúpula de acrílico y metal que volaban como golondrinas, yo creo que eran golondrinas, y la Samotracia. Yo dije, wow, o sea, qué impacto, era como estar, sí, era otro mundo para mí. Y después San Carlos mismo era como una casa de Escher, ¿no? Donde tú te metías, había una clase de dibujo, volteabas para acá y era la maestra afrodescendiente dando clase de escultura en madera, Katy Horna dando fotografía, Capdevila dando grabado, Gilberto Aceves Navarro dando dibujo, una maravilla. Y fue ir como descubriendo así de ese como vecindario, porque San Carlos era como una parte como muy cuadradita, muy al estilo colonial, ¿no? Pero te metías y eran vecindades, o sea, San Carlos se fue creciendo como vecindad, como que fueron adquiriendo lotes ahí junto. Y eso fue San Carlos para mí, un mundo de técnicas, de arte y de maestros y maestras dispuestas a enseñarte
y Katy Horna me soltó una cámara que eran como, pues de estas ¿cómo se llaman? De aquí, de espejito, con el negativo de este vuelo. Llévatela a tu casa y toma fotos en la calle. Y entonces era así como, wow, ¿no? Fue increíble, increíble llegar a San Carlos. La gente, los compañeros, todo. Yo creo que era el Novedades, o el Excelsior, publicaron pinturas de Remedios Varo. Yo me acuerdo que yo las recorté y forré mis libros de secundaria con las fotos de los cuadros de Remedios Varo, que me impresionaron muchísimo. Y dije, yo quiero pintar, y dibujaba mucho, mucho, mucho desde chiquita. Y en San Carlos, justo me tocó el momento en el que empezaron, ya no era nada más como artes plásticas, ¿no? O historia del arte, sino también había la posibilidad de que se abriera diseño. Entonces me empezaron a tocar materias alternativas al diseño, con el diseño gráfico. Y tuve la suerte de que cuando estaba, yo creo que en segundo o tercer año, inventaron una materia que era nociones básicas de cine. Y llegó Carlos Bustamante, un fotógrafo que no era animador ni dibujaba tres palitos, pero era muy buen maestro. Nos explicó teóricamente cómo funciona la animación. 24 cuadros, 24 hojitas, papel bond, la velocidad, la óptica, todo. Y entonces váyanse a su casa y dibujen y vengan en 8 días con algo. Después el malvado de Carlos me confesó que me vio y dijo, ella no va a hacer nada. Y yo llegué muy ñoña, con un bonche así de dibujos. Y pues yo me puse a dibujar una mujer desnuda, que era lo que dibujábamos mucho en el taller de Gilberto Aceves Navarro. Y yo dibujaba muchísimo y me puse a dibujar una mujer desnuda en un sillón, que no sé por qué razón, cuando dije, bueno, tengo que terminar de alguna manera la secuencia. Había visto los ejercicios de McLaren, los trabajos de McLaren, y se me ocurrió hacer que la mujer pintara un violín al espectador. Entonces, bueno, lo hice. La mujer se convertía de repente como en un vampiro, un diablo, y acababa pintando un violín. Dije, bueno, llegué con mis dibujos y nada, él consiguió una cámara de 16 milímetros, filmamos los dibujos, me puso a revelar el rollito de 16 milímetros y se lo llevó, ¿no? Y voy a conseguir un proyector. Y entonces, a la siguiente clase, cuando vi a esa mujer moviéndose en el sillón, me fascinó. Es como ser Dios Padre, con una pluma y una hoja bond. Entonces me gustó muchísimo y de ahí medio se corrió la voz por algunos medios y un antropólogo me empezó a pedir algunas cosas de animación, de una cosa que estaba haciendo sobre huicholes, y empecé a hacer cositas en animación. Y pedí a los maestros que me dejaran pagar algunas materias con ejercicios de animación. Mi hermano Jorge estaba muy metido en el cine desde Jalapa, ¿no? Ya estaba muy metido. Y él conocía a Paul Ledoux, que eran amigos, y en algún momento Paul iban a hacer la película de Frida Naturaleza Viva con Ofelia Medina. Y habían hecho unas pruebas a Ofelia de maquillaje y no le había gustado nada ni a él, ni al camarógrafo, ni a Ofelia. Y dijeron, no, es que necesitamos a alguien que pinte. Ay, pues la hermana de Jorge pinta. Y entonces me llamaron, yo dije, ¿qué? ¿Maquillaje? Ni yo me pintaba, entonces no tenía maquillajes. Lo único que se me ocurrió en ese entonces, que era así la época más hippie, que era el kegel que traían de la India, y un pincel, y me llevé un kegel y un pincel. Y entonces me llevé mis pincelitos y llegué con Ofelia y me dijo, a ver, vamos a hacer tal. Y entonces yo dije, bueno, déjame pintarte las cejas, ¿no? Y entonces empecé, pero pues era pelito por pelito así, pero a ella le habían puesto como postizos que se veían horribles. Y entonces todo era como pintadito y les hicieron la prueba y dijeron, no, maravilloso. La peiné a Ofelia, yo siempre tuve el pelo largo, entonces me gustaba mucho. La peiné también y hicimos la prueba de cámara y dijeron, va. Y entonces empecé lo primero que hice fue pintar a Ofelia en Frida, que fue muy divertido porque además
pues de repente era así de, aprendí realmente mucho de cine estando ahí en el set como maquillista, imagínate, estabas todo el tiempo en el set, hasta cuando sacaban a todos yo estaba. Y entonces, también esta cuestión del paso del tiempo, Ofelia fue muy, muy amorosa y muy compartida y estaba muy contenta de que fuéramos trabajando juntas el maquillaje. Entonces nos guiábamos con fotos de Frida más joven, más vieja, cómo hacer arrugas. Y fue todo ese proceso, además de una película pues que fue increíble grabar en locaciones y los actores. Fue una experiencia muy buena y aprendí mucho de cine estando en el set. Yo creo que medio por ahí corrió un poquito el run run de la animación y el maquillaje y me jalaron, de repente me invitaron a entrar al colectivo Cine Mujer. Y entonces entré al colectivo, ya ahí sí con una banda de pura atrevida, y entramos como a una segunda, digamos, época del colectivo Cine Mujer. Entramos Sonia Fritz, Ángeles Necochea, María Novaro, estuvo también Mari Carmen del Lara en algún momento. Bueno, según el proyecto entraban mujeres, Mari Pía haciendo cámara, Penny haciendo sonido. Y bueno, ahí ya fue todo un proceso donde empezamos a hacer animación, documental, mezclar documental con animación, y salir a la Sierra de Yalala o a la colonia con las mujeres, con el tema del agua y la leche y el transporte y los niños, el trabajo doméstico. Todo queda en la memoria, en la buena o mala memoria. Yo tengo mala memoria, pero queda impregnado de alguna manera todo lo vivido desde Córdoba misma, mis padres mismos, mi casa, ¿no? El clima cordobés, y toda la parte además de las memorias, ¿no? De las memorias que yo soy la menor de 7 hermanos, más los primos que vivían con nosotros. Entonces éramos una tropa grande de una casa de puerta abierta y me tocó vivir mucho a partir también de los hermanos, ¿no? Por ejemplo, el 68 me tocó vivirlo a partir de María Elena, mi hermana, y Jorge, mi hermano, que estaba Jorge perseguido. En Córdoba se llevaron al papá de su novia en pijama porque él lo querían detener y acabó excavándose por las azoteas y durmiendo en una casa llena de ratas, abandonada. En fin, o sea, esta cosa de estar con 13 años escuchando de teléfonos intervenidos, de que te tienes que ir, te tienes que vestir de no sé qué, te tienes que cortar el pelo. Luego también con Jorge, mi hermano, pues siempre he jalado mucho ya de esa época. Y empecé también las amigas, María Novaro, ¿quién más? Marisa Sistach. Me empezaron a llamar para hacer dirección de arte. Bueno, con María hice dirección de arte, entre comillas, porque ni se llamaba así, pero le hacía todo para los ejercicios. Trabajábamos en una banda de chavas que éramos entre Silvia, Conchis, María Cristina Camus, fotógrafa, María. Y yo siempre hacía, como yo estaba en San Carlos, hacía desde el vestuario, la peinada, el moñito. Por ejemplo, Una isla rodeada de agua, que ganamos un Ariel, fue así como, pues, para mí era todavía ejercicio escolar, ¿no? Casi. De hecho, fue un ejercicio escolar. Entonces empecé a hacer, digamos, arte así, en esta banda de amigas. Y fui aprendiendo mucho. El trabajo documental para mí misma ha sido una sorpresa. Me considero una gente tímida, mas no miedosa. Entonces me he metido hasta abajo de las piedras y no lo pienso mucho. Entonces lo que me pasó es que yo hice un cortometraje que fue todo un trabajo muy fuerte técnicamente, que se llama Niño de mis ojos, con el que fui a Francia, a Annecy, vi mucha animación en Europa y eso. Y me planteé hacer un siguiente trabajo que era animar
hacer un trabajo como buscar qué pasaba en el parto, qué pasaba cuando una mujer pare un hijo o una hija, ¿no? Y me planteaba yo hacer un trabajo animado. Y para hacer eso me empecé me hice amiga afortunadamente de una gran partera que es Naoli Binaver, y nos conocimos a la orilla del río Jalcomulco en Jalapa, en Veracruz, y a los 2 días ya estábamos de comadres y luego me llamó mi hijo, Lupita, vente, voy a dar un taller y vente y vas viendo de qué se trata esto, ¿no? Porque habíamos medio acordado trabajar el guión juntas. Ella es una partera muy conocida mundialmente y en Jalapa era una partera en Rancho Viejo, muy, muy querida. Y entonces, pues lo que pasó fue que yo no sé qué iluminación de las estrellas y las conjunciones hizo que yo me aventara a comprar una cámara que me recomendaron. Mi hijo estudiaba en el CCC y un compañero suyo me recomendó una que tenía buen audio. La compré y me fui manejando y casi que viendo el manual en la caseta de cómo iba yo a manejar esa cámara, y al taller que dio con parteras que venían de Canadá, de Colombia, había unas rusas, había de todos lados. Y entonces empecé a grabar el taller, pero claro, al tercer día, ¡tatán!, parto. Y ella hospedaba a los padres en su casa. Entonces me tocó, un parto, que es el parto que sale en la película, que es un parto nocturno en agua. Y después me tocaron, bueno, ya fue, ya no te cuento más, fue todo. De repente yo me encontré en total eran algo así como, me fui a Brasil con ella y de repente yo ya tenía casi 80 horas de video, partos de todo tipo, y unas experiencias de imágenes en Brasil y en México, donde las parteras finalmente es un trabajo muy íntimo. También Naoli es como muy vivencial, entonces no es nada más un trabajo de cómo atender un parto, como la mecánica del parto, ¿no? Sino tú como mujer también de autoconocimiento, porque para que una mujer se abra en un parto, si hay un bloqueo, tienes que tener muchas herramientas y también mucho autoconocimiento. Y entonces fue muy vivencial y de repente dije, es que yo no puedo animar esto, y dejar esto que he vivido no lo quiero dejar. Y decidí hacer un documental. Así incursionó el documental, y la animación la metí más como para reflejar la parte emocional del parto, ¿no? De los pensamientos de las mujeres, del bebé mismo. En algún momento volví a grabar en Jalapa y me llevé a Sarasvati Herrera, que es fotógrafa, y que Sarasvati era compañera de la escuela de Pablo Mijo. Solidariamente nos fuimos también, ¿no?, manejando cochecito a Rancho Viejo, y da la casualidad que Sarasvati se embaraza, y se quedó muy impactada con lo que grabamos en Rancho Viejo con Naoli, las mujeres dando testimonios con sus bebés en brazos. Eso lo grabó Sarasvati. Y se embarazó y tuvo su parto en casa. Y cuando yo de repente dije, es que voy a hacer un documental, entonces le dije, Sarasvati, me tienes que ayudar. Yo me puse a transcribir, soy ñoña, eso no se me quitará. Transcribí todo transcrito. Entonces armé el guión totalmente así como la lógica que para mí era. Dije, Sarasvati, me tienes que ayudar. Ella me dijo, pero es que yo soy fotógrafa, yo no soy editora. Pero es que tú entiendes, tú acabas de tener un bebé en casa y conoces. Y me dijo, vale, y nos aventamos la edición con Sarasvati y yo en mi casa, ella luego al final en su casa, su bebé al lado, taca. Y fue, pues así. A partir de la propuesta de guión que yo tenía, eso editó Sarasvati, y después como porque se pudo proponer quitar. Y claro, esta parte del documental es dolorosísima, dejar el material que dejas afuera. Y ahora con la última película que estoy haciendo justo, Pablo fue codirector, es codirector conmigo en esa película, y por eso pude armarla también, porque esta parte que dices de sacar material
wow, qué duro, qué duro. Se llama Mi piel oculta, acabamos de terminarla, subtitulando, estamos justo por sacarla, rompiendo el huevito, rompiendo el cascarón. Es un largometraje sobre 5 personajes centrados en digamos, el tema es las memorias corporales, las diferentes, digamos que la diversidad en la experiencia corporal humana, ¿no? Son 4 mujeres, un chico trans, viven en la Ciudad de México y son muy diversas y es muy íntimo, es entrañable, fuerte. Estoy sumamente agradecida de que me abrieran pues sus tatuajes en el cuerpo de alguna manera y en la memoria, que es lo que está plasmado ahí. Animé mucho también, yo no he contado, fíjate, pero deben ser como entre 18 o 20 minutos de animación que tiene. Yo creo que lo importante en el cine y en cualquier otra disciplina artística es desarrollar tu voz, desarrollar lo que quieres contar, ya sea escrito, ya sea pintado, ya sea animado o testificado como un documental, ¿no? Es desarrollar tu voz, escuchar tu voz y a partir de ahí creo que vas encontrando las herramientas, ¿no? Afortunadamente se ha facilitado ya la cuestión de la tecnología, pero tampoco se ha facilitado y también se ha complejizado. Yo estoy asustado con este cambio. A mí me tocó salir de San Carlos sin haber tocado una computadora y de repente he tenido que ir aprendiendo poco a poco y al mismo tiempo desaprendiendo. Porque yo creo que tiene uno que buscar los recursos en donde uno se siente cómodo. Entonces también, si te sientes cómoda haciendo animación de plastilina o con recortitos, o prefieres estar metida en una computadora y estar dibujando digitalmente o moviendo cosas construidas matemáticamente, bueno, se vale, escucha dónde te sientes bien, ¿no? Yo creo que tiene que ver con casi como desde secundaria y preparatoria, de qué te quieres dedicar, pues dónde me siento bien, dónde me siento yo, y eso es lo que tendrías que desarrollar, y en ese sentido pues sabrás en qué departamento te sientes con capacidad de ser feliz primero, lo demás vale por, ¿no? Un poco, o sea, si tú estás convencida de lo que estás haciendo, vas a aguantar tormentas o muchas horas de estar aquí con un pincelito, ¿no? Dándole horas, no importa. Pero es primero detectar dónde te sientes bien y lo que quieres decir, tu voz. Hola, soy Guadalupe Sánchez Sosa, los invito a ver la 4 TV.